está esperando por mi señal en España para ayudarnos a entender como analista política, como abogada, buena parte de lo que está ocurriendo en este mundo que nos rodea. María, bienvenida, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. María, se ha dicho literalmente, es el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una advertencia que ha soltado Dinamarca sobre Rusia y sobre la falta de frenos y el exceso de locura de Putin y el Kremlin. ¿Dinamarca está exagerando o estamos en un problema tan pero tan grande ahora mismo? Bueno, yo creo que los europeos sí tienen una preocupación genuina sobre lo que está pasando y es que ha habido incursiones de drones e incluso ataques cibernéticos a aeropuertos y cerca de bases militares privadas en el caso de Dinamarca, pero también en Suecia y en Polonia. Y la primera ministra danesa lo que ha dicho y ha apuntado a Rusia. Dice que se trata de una guerra híbrida de incursiones. Francia, hoy 1 de octubre, Francia, Dinamarca, y se ha invitado al presidente del Consejo de Europa, así como los representantes de casi 40 naciones de las principales naciones europeas para hablar de este tema porque sienten que Rusia representa cada día una mayor amenaza, que están incursionando en espacios aéreos y desestabilizando a los países miembros. Y bueno, incluso se han invitado a los mayores representantes de las empresas de ciberseguridad y seguridad en los espacios aéreos, porque hay una preocupación genuina. Todos sabemos que Rusia es un país muy potente, que además tiene una capacidad para incursionar, que es experto en la propaganda, en las estrategias y en las amenazas, y los europeos lo sienten como algo real. Yo creo que aunque pueda sonar alarmista lo que ha dicho la primera ministra, sí tiene algo de pragmatismo y realidad, y es que los europeos tienen que decidir qué van a hacer en conjunto, porque no solo son parte de la Unión Europea o del Consejo Europeo, que ha estado el presidente también del Consejo Europeo, sino parte de la OTAN, decidir qué van a hacer, cómo van a seguir defendiéndose ante un Putin que está, como vengo comentando, aprovechando también, entre comillas, la distracción o el foco de Estados Unidos en acabar con la guerra en Gaza. Es lo que yo pienso y lo que se respira de esta parte del Atlántico. Ahora, ya la OTAN ha tomado una postura porque desde el 2022 la OTAN estaba de brazos cruzados, no ha tenido ninguna acción que se registrase en contra de Rusia. Sin embargo, ya la OTAN derribó drones rusos que estaban sobrevolando el territorio de Polonia. Hay mucho Correcto. temor por una escalada, se estaría esperando consecuencias mayores. Con Putin, la verdad, no lo saben, pero quieren prepararse, lo que quieren es estar preparados. Por eso Francia inclusive ha ofrecido y ha enviado sistemas de antidrones, incluso para evitar las incursiones aéreas. Y lo que están haciendo los europeos es prepararse en caso de que escalase. Realmente Putin lo que está es probando las naciones, sobre todo las naciones más cercanas a su espacio aéreo, y viendo la reacción de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la Unión Europea hace bien en prepararse, porque ya se lo había dicho por adelantado, inclusive durante su primer mandato, Donald Trump, que tenían que invertir en defensa, tenían que defenderse, ser capaces de defenderse por ellos mismos e inclusive elevar los presupuestos en seguridad y ciberdefensa. Y esto es algo que efectivamente se ha cumplido. Yo creo que puede que se escale. De todas maneras, yo creo que Putin tendría también un poco de reparo porque sabe que pues, Donald Trump no va a permitir tampoco que Putin siga avanzando en tomar territorio, ya se lo ha advertido. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en las próximas reuniones. Desde luego Rusia es un experto en propaganda y en provocaciones, y vamos a ver en qué queda todo eso. Querrán sacar el máximo partido, pero los europeos, sobre todo el caso de Polonia, el caso de Ucrania, el caso de Dinamarca, hacen bien en apoyarse en otras potencias militares dentro de la Unión Europea, como es el caso de Francia, y pedir ayuda, puesto que en el caso de que escalase la guerra, pues tienen que estar preparados. Ahora, más que reuniones,
En Europa ya se habla de desfinanciar a Rusia, de no seguir comprándole tanto crudo para convertirse en quienes estarían pagando las propias escaladas contra Ucrania y contra Europa. Esto es algo que Donald Trump se lo ha repetido en un número bastante importante de veces y que incluso aquí en España, el caso del Partido Socialista Obrero Español, es algo de lo que pecan, ¿no? Muchísimos miembros de la Unión Europea. ¿Se lo replantean? Sí. De hecho, el otro día hablando con el que fue el ex ministro de Economía de Rumanía, conversábamos un poquito sobre cómo la Unión Europea ha redirigido, inclusive en las compras, las grandes compras y contratos de energía a otros países cerquita de Kazajistán y todo, y Tayikistán, y evidentemente están moviéndolo, pero por ahora hay muchos miembros de la Unión Europea que siguen comprándole el petróleo a Rusia y como tú dices, financiando indirectamente esa guerra. Evidentemente Rusia no solo depende de esas compras, tiene como aliados a China, a otros enemigos de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero es algo que se advirtió en el 2016, incluso en las elecciones fue un tema importante en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Todo lo que ha dicho Donald Trump con respecto a la Unión Europea se ha ido cumpliendo paso a paso, inclusive lo que ha dicho muy bien y acertadamente en las Naciones Unidas la semana pasada con respecto a la inmigración y básicamente la caída de los países europeos a manos de una invasión o una toma por parte de países y de ciudadanos musulmanes. Mientras sigan comprándole ese crudo, estarán directamente, aunque parezca de un modo indirecto, financiando estas acciones bélicas por parte del Kremlin. Gracias, querida María, por ayudarnos a entender desde una visión europea lo que está pasando en el otro lado del mundo. Gracias por tu tiempo. Hacemos una Fuerte breve abrazo. pausa. Regresamos enseguida.